Analizar por qué este fuerte crecimiento de la pobreza con Leopoldo Tornaroli, economista, especialista, investigador de estos temas tan sensibles. ¿Qué tal, Leopoldo? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Leopoldo, no, lo decía, no sé si coincidís en el inicio, no por esperado este índice dejó de causar una impresión muy fuerte, ¿no? 25 millones de personas pobres en Argentina con un crecimiento muy fuerte en el primer semestre. Sí, sí, efectivamente. Si bien hace ya por lo menos desde diciembre que estamos proyectando esta suba en la pobreza, la cantidad, la fuerza del aumento es algo que llamó mucho la atención, más teniendo en cuenta un hecho que normalmente acompañaba la suba de la pobreza en las crisis en Argentina, que es el desempleo. En este caso el desempleo casi no se movió, o sea, no hubo una pérdida del empleo, con lo cual normalmente uno hubiera esperado que la pobreza no salte tanto, pero de cualquier modo dio un salto tremendo, ¿no? Como dijiste, 11 puntos es un montón, son 5 millones de personas o algo así, cuando uno lo proyecta el número a nivel nacional y se explica, o el mecanismo en este caso es que el ajuste en el mercado laboral no se dio a través del desempleo, de las cantidades, sino a través de los precios, en este caso el salario, ¿no? Claro. El salario real cayó mucho, particularmente en los primeros 2 o 3 meses del año cayó muchísimo, fue muy por detrás de la inflación, luego recuperó un poco, pero de cualquier modo no fue suficiente como para empatar esa carrera siquiera con la inflación. ¿Cuáles fueron las principales causas, Leopoldo? Bueno, algo decís vos, ¿no? El tema de los precios, la fuerte devaluación. Están oficialismo y oposición echándose culpas, ¿no? La oposición diciendo, bueno, es parte y consecuencia principal del ajuste de Milei, de la fuerte devaluación y del ajuste que está en marcha. Y Milei dice, es la herencia recibida. Bueno, hay un poco de verdad en las dos historias, ¿no? Lo que es difícil es que alguien presente un enfoque un poco más balanceado en Argentina, ¿no? Desde el partido, desde los partidos políticos siempre tratan de llevar agua para su molino. Seguramente no se trata, sabemos, de un hecho que ocurrió de la noche a la mañana. En Argentina la situación socioeconómica, la macro y la macroeconómica se viene deteriorando desde hace mucho tiempo. De hecho, no hace tanto, en 2022 tuvimos un hecho bastante peculiar, que fue que el país aumentó la pobreza en un año en que la economía creció. Y eso ya tenía que ver con la inflación, esa inflación cada vez más acelerada borraba cualquier mejora socioeconómica que se pudiera conseguir a través del crecimiento. Y bueno, y ahora con esta aceleración de la inflación de finales de año y el ajuste de Milei, obviamente hay una suba adicional. Hay una discusión que es difícil de saldar con números y empíricamente, que es cuánto corresponde a esto al desequilibrio que recibió y cuánto es en base a las medidas que tomó. Pero ciertamente parte es herencia, porque de cualquier modo si hubiera ganado Massa, eh, también hubiera tenido que tener algún ajuste y la pobreza también hubiera subido, pero bueno, es difícil explicar cuánto es de cada uno o determinarlo. En definitiva, yo creo que la historia va a juzgar más este momento, más que por este costo y este sacrificio que está haciendo ahora mismo la población en Argentina, lo va a juzgar por los resultados que tenga este proceso. Uh -huh. Si Milei efectivamente logra reducir la inflación y volver a encaminar el país en una senda de crecimiento y la pobreza baja, seguramente el juicio que se haga sobre lo que está pasando ahora mismo va a ser mucho más benigno que si eso no ocurre, ¿no? Si eso no ocurre, seguramente vamos a hablar más de nuevo de un sacrificio inútil que hizo el pueblo argentino una vez más, ¿no? Leopoldo, anoche veía a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, diciendo, bueno, hubo el primer trimestre un salto muy grande de la pobreza, 56%. Después, en el segundo trimestre, fue atenuándose y está en el 50%. Lo que vemos del 52,9 es un promedio de los dos trimestres y el gobierno está esperanzado en que el índice vaya bajando con el correr de los meses. ¿Hay indicios? ¿Es real esta lectura que está haciendo Francos? Estrictamente sí, es como dice Franco, o sea, si uno hace la descomposición o la desagregación en esos 2 trimestres, los resultados se dividen así, pero bueno, los resultados de pobreza por algo INDEC los presenta como un promedio semestral y no trimestral, y tiene que ver con que la muestra está preparada semestralmente para eso y que también hay algunas cuestiones relacionadas con el timing en que se fueron dando las cosas en este primer semestre, ¿no? Yo te decía antes que los primeros meses, que fueron particularmente duros,
que fueron diciembre, enero y tal vez un poco de febrero, fueron meses donde tenías toda la inflación ya acumulada y la mayoría de los trabajadores todavía no recibieron un reajuste de salarios importante porque no habían entrado en juego las paritarias y demás. Las paritarias entraron en marzo y abril y eso benefició un poco a que el número del segundo trimestre dé más bajo que el primero. Yo pienso que la situación promedio, la que refleja el semestre, ese 52.9, es más o menos una buena medida de cómo terminó esos 6 meses. Si la inflación se mantiene en niveles decrecientes, aunque sea ya decreciendo a cada vez menor velocidad, yo esperaría que hacia finales de año haya una baja, pero de cualquier modo 2024 va a cerrar con una tasa de pobreza varios puntos porcentuales por encima de lo que fue el año 2023. Terminó en 41.7 2023. Yo esperaría que termine claramente o significativamente por encima del 45% el 2023, pero creo que si terminara por debajo de 50, en 48 o algo así, al menos sería un buen resultado y una tendencia esperanzadora para el gobierno, pero obviamente tampoco es una garantía de que eso va a continuar el año próximo. Va a depender si efectivamente la inflación se controla del todo y el país crece, algo que están proyectando muchos economistas, pero que de ningún modo alguno se atreve a decir que a ciencia cierta que va a ser así, ¿no? Leopoldo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Siempre un gusto hablar con vos. Bueno, gracias a ustedes. También para mí es un gusto hablar con ustedes. Leopoldo Tornaroli, economista investigador, que analiza lo que está ocurriendo con estos datos tan dramáticos que tiene el país, ¿no? 52,9% de pobreza, 18,1% de indigencia, que la indigencia es la pobreza extrema, el cuadro más desesperante de la pobreza, porque implica que 18 de cada 100 argentinos no tienen ingresos que le garanticen comprar la comida. Ya no hablemos de servicios, no hablemos de nada más, sino que 18,1% de los argentinos no les alcanza para comer, una cifra que duplica a la cifra que había arrojado el mismo periodo del año anterior, que había dado en el orden del 9%.